Hola, buenos días. Sábado 27 de enero de 2012. Estamos con este ejemplar de Olmo parvifolia que le vamos a dar una podita de mantenimiento ya hasta la primavera. Luego ya le iremos haciendo otras cositas. Bueno, vamos a intentar hacer una poda normalita, quitarle las ramas que se cruzan, las ramas que salen un poquito disparadas, y le colocaremos los tensores que tenemos puestos. Si hace falta se le quitarán y si no se le colocarán de esta manera. Bueno, estamos a finales de invierno y ahora es la mejor época para hacer este tipo de podas. Vamos a utilizar la tenaza cóncava para intentar dejar la menor huella posible, y a la vez que le podamos las ramas que estamos hablando, vamos a intentar ir quitando posibles restos de otras podas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, siempre es interesante empezar la poda por la parte de arriba del árbol. Aquí tengo puesto una abrazadera para iniciar este nuevo ápice. Hemos cambiado el ápice aquí y le vamos a iniciar por ahí. Voy a darle una poda para rebajar el ápice bien y hacer que se unan de una manera más o menos natural. Con la tenacita de corte cóncavo para que el remate sea aproximado con la continuación del árbol. Lo que os decía, voy a intentar quitar algún resto de poda que tenemos ahí de podas anteriores. Ahora a los cortes gordos les aplicaremos masticorte. Cualquier pasta cicatrizante es buena. De todas formas, a no ser que sean unos cortes muy gordos, el árbol ahora se regenera con bastante facilidad. Bueno, vamos a quitar lo que os digo, las ramitas que se cruzan, que suben y que no nos gustan en general. Hay que darle al árbol un toque de naturalidad, si es posible. Con las tenazas de corte cóncavo hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento te pasas en el corte y te metes dentro del árbol. Tampoco es interesante. Esta operación que estamos realizando ahora mismo, se supone que cada uno debe de tenerla prevista. Debes de saber aproximadamente dónde vas a cortar, cómo vas a cortar. A lo largo del año tú tienes mucho tiempo para observar tu árbol, para observar tu planta y saber lo que vas a hacerle cuando llegue la época. Hay veces que estás esperando que llegue la época mucho tiempo y cuando llega el momento de la verdad dices, bueno, cuando llega el momento de enfrentarte al árbol, a la poda, dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esta planta? Todo eso lo tienes que tener previsto. Además, fijarte en tu planta a lo largo del año, aparte de familiarizarte con ella, te va a permitir tenerla controlada de plagas, tenerla controlada de una serie de cosas que va a resultar interesante. Lo que estamos haciendo, como os decía, es quitar las ramas que sobresalen. Yo lo que intento es hacer varias escalas aproximadas. La base de esta es la protección de invierno, un plástico de burbujas. La base de una buena forma del árbol, aparte de ser más ancha por abajo y más estrecha por arriba, que se vaya estrechando hacia arriba, hay una medida que es que la primera capa de ramas, la primera altura de ramas, sea aproximadamente un tercio de la altura total del árbol.
La segunda debe ser aproximadamente a 1/3 de lo que nos resta de árbol. La tercera y así sucesivamente. Esta está más o menos a esa escala. La única rama que se sale un poquito es esta de aquí, pero bueno, también le da su toque al árbol. Así vino, así se quedó y así lo estamos cultivando. Bueno, esta va a ser un poquito gordita, esta sí va a necesitar más tu corte. Cuidadito con la tenacita que se mete muy adentro. Lo que os digo, las que sobresalen hacia arriba, estas ramas que sobresalen hacia arriba, luego a la hora de crecer, lo que van a hacer es que van a salir así, se van a descompensar con el árbol. Nos interesa que ensanchen, que tomen un poquito de tomo en la misma rama, y luego ya las iremos podando o las iremos acortando. Estas de arriba no nos interesan. También hay que tener en cuenta que puede ser una futura rama que con un buen alambrado, con un buen tensor, tú la puedes dirigir hacia donde a ti te parezca. Este árbol en concreto ya está bastante formadito, entonces solamente estamos controlando, entre comillas, las ramas que van saliendo de un año para otro. Esta rama le estoy quitando los tensores para podar con más facilidad. Estas ramas que tenemos que sobresalen ya son ramas bastante viejas. Ya están formadas y no necesitan apenas poda. Lo único que necesitan es un poquito de descarga. Este tensor estaba aquí colocado para bajar esta rama. Esta rama antes estaba más hacia arriba. Como no me gusta alambrar, lo que hago es que les coloco los tensores. El Olmo parvifolia, por lo menos este, es marescente. Eso es que pierde la hoja solamente cuando el brote de la hoja anterior ya está brotando. Como se puede apreciar ahí, eso ya es un brote nuevo. Ya está echando los brotes nuevos, aquí hay otro brote nuevo. Entonces el árbol se despide de las hojas del año pasado. Les da un brillo, toda la hoja nueva que sale brilla de una manera y tiene una vida especial. Bueno, vamos a seguir con la poda. Lo que os digo, siempre que hacéis una nueva poda se puede ir recuperando alguna puntita que quedó de otra poda, alguna hoja que se ha muerto, o sea, alguna rama que ha muerto, y vigilando siempre los insectos, los parásitos y algún hongo. Siempre que estás cerca de tu planta es una buena opción, una buena ocasión para mirarla. Bueno, vamos a cortar un poquito, voy a seguir podando así los restos. Tampoco es una poda de formación, tampoco es una poda que sea muy... pero bueno, es de entretenimiento. Bueno, ahora seguimos. Buenos días, domingo 6 de mayo de 2012, Día de la Madre. Estamos con este ejemplar de Olmo parvifolia, que tiene alrededor de 10 años. 10 años conmigo, más los que tuviera anteriormente, quizás tuviera 6 o 7 años. Bueno, lo que vamos a hacer la primera poda de primavera, 6 de mayo, primavera. Le tenía que haber metido mano antes, pero por un fallo de exposición, en invierno ha estado expuesto así. El sol le ha estado dando así de cara. Por este lado, como ha estado expuesto por aquel lado, se ha quedado bastante más calvito. Entonces le he dado la vuelta y lo he tenido expuesto así, pero aún así no ha acabado de arrear bien por ese lado. Entonces le vamos a ir descargando y ya cuando el otro lado explote, pues lo igualaré. Bueno. Vamos a ello. La herramienta que vamos a utilizar es la básica, una tenacita,
una tijerita por si tengo que cortar alguna cosita por ahí, una navajita, y si hay alguna rama gorda ya utilizaremos una tenaza. Bueno, pues vamos a ello. Normalmente se debe de empezar a podar por la parte de arriba para que vaya cayendo toda la suciedad hacia abajo. Lo que vamos a podar son las ramas que se cruzan, las que salen hacia abajo, las que salen hacia arriba, todo lo que desvirtúa la forma que yo le quiero dar a cada rama, a cada volumen. Bueno, tengo colocado aquí un tensor aquí arriba porque en la última poda de invierno se lo coloqué para desviar este ápice. Corté el ápice y quise hacer un ápice nuevo y le tengo puesto aquí un tensor. Vamos. Más o menos ha hecho su trabajo. Luego lo volveremos a colocar en su sitio si hace falta, y igual hasta lo cojo un poquito más corto para que acentúe más la forma. Bueno, vamos a ver. El olmo parvifolia es un caduco, necesita sus poditas de invierno, sus poditas de primavera. Y ya os digo, esto se lo tenía que haber ido haciendo antes, pero como estaba esperando que el otro lado se manifestara, bueno, lo que estoy haciendo es todo esto son brotes nuevos, son brotes de este año, entonces lo que vamos a hacerle es una descarguita general. Acordaros cuando podáis que donde se queda la última hoja es hacia donde va a salir la rama nueva, ¿vale? Yo intento irla desigualando, ir cortando más o menos para que vuelva a brotar. Mire, si os fijáis, el último brote en el mismo sitio. Estos son los restos de la poda de invierno. Ahora ya los igualaremos y los iremos rematando. Bueno, vamos a la descarguita. Esto lo tenéis que hacer con cuidadito, porque cada vez que cortáis una hojita, ahí se queda, si se daña, se queda cortada. Las que salen hacia abajo, las que se van cruzando, a veces el olmo, este brote por ejemplo que voy a cortar ahora es nuevo, pero es un brote gordo, a lo mejor nos interesa para crear una rama nueva, eso tenemos que verlo también. En este caso lo vamos a conservar. En este árbol voy a conservar alguna ramita que ha salido nueva este año. La voy a conservar porque por aquí en medio, este tramo en concreto, está bastante más despoblado. Entonces estas que están brotando aquí, las vamos a intentar aprovechar para hacer aquí una superficie nueva, una altura nueva de ramas. Hay una medida pero bueno, eso ya es una poda de formación. Hay una medida que tiene que tener el árbol, teóricamente. Luego también tú tienes que jugar con lo que el árbol te ofrece. No le puedes pedir peras al olmo. Este árbol en concreto, cuando lo adquirí, lo adquirí de vivero. Cuando adquirí esta planta, estaba ya bastante definido. Con lo cual, bueno, se van cambiando cositas, pero la forma del árbol la tiene siempre. Bueno, le voy a quitar la protección de invierno. Es nada, un simple plastiquito de pompas. Que le permite protegerse del frío, de las heladas del invierno. En Madrid hace un clima muy seco, con lo cual los inviernos son fríos. Vamos a limpiarle esto, que si no al manipular se me va a caer. Vamos a ello.
porque como me he puesto. Cosas del directo. Bueno, vamos a ello. Esta ramita, por ejemplo, de aquí no me acaba de convencer. Normalmente una de las características de los árboles viejos, de los árboles ya definidos, es la forma. La forma se la da, igual que los adultos, en las personas, la juventud es más alocada. Entonces, una de las maneras donde se ve la juventud es en los brotes que salen por donde quieren salir, que no tienen que salir por ahí, pero ahí están. Sobre todo los axilares, en las esquinas de las ramas. Este tipo de brotes van a su bola, salen por cuando le da la gana. Pero bueno, ahí hay que estar encima para irlos manteniendo. Este es el ápice. Cuando hagáis trabajos de poda, dos cosas. Lo primero, daros de vez en cuando una distancia para ir viendo lo que estáis haciendo. Y lo segundo, no estar muy encima del árbol, porque si estáis encima del árbol no veis nada de lo que sea. Entonces voy a intentar ir igualando lo que os digo. Lo que no me gusta es lo que sale hacia abajo, lo que se cruza. Yo tengo una forma definida, esto es como un corte de pelo, entre comillas. Pues esa forma que tengo definida la quiero mantener, ¿vale? Siempre tenemos que tener la perspectiva de que esto es en volumen, no es solamente un plano, es en volumen. Entonces, lo que os digo, hay que darse un poquito de cuerpo. Las podas que más definen el árbol son las podas de otoño, las podas de invierno. Esas son las podas que más definen la forma del árbol. Ahora mismo las que estamos haciendo es conteniendo la fuerza. Y lo que os digo, ir respetando la formita que nosotros le tenemos dada, la formita que nosotros queremos que tenga. Daros cuerpo, que si no, no se ve nada. Estas ramas gordas que hay aquí, ahora después veremos a ver qué hacemos con ellas. Algunas a lo mejor las conservo, otras a lo mejor seguramente las quite, pero ahora mismo no lo veo claro. La poda de formación que os decía, tenéis todo el tiempo del invierno para pensarla y para decir, bueno, esta rama se la voy a cortar, esta rama no se la voy a cortar. Pero ahora, como se pone así de loco, es un poquito más casi intuitivo. Básicamente lo que os digo, ir descargando los brotes que no os convencen, que no están donde queréis que estén, y ya está. Esta rama que acabo de cortar la había conservado de la poda de invierno, pero como ha brotado una un poquito más abajo, me gusta más la de más abajo y la voy a aprovechar. Bueno, los remates, acordaros de ir rematando según vais trabajando, si no al final se os olvida todo. Es mejor ir según vas haciendo una cosita, irla rematando. Lo que decía, la observación. Para hacer unas buenas podas de formación, sobre todo, tienes que observar tu planta, tienes que fijarte en ella y tenerla en todo momento definida, porque si no llegan los momentos de la poda importantes y no sabes cómo afrontarla. Ahora mismo lo que estamos haciendo es lo que digo, simplemente mantener, entre comillas, un corte de pelo. Entre comillas. Luego la planta tira más por un sitio, tira menos por otro, eso ya.
es tiempo ahora de que vigiléis, sobre todo cuando andáis así enredando, de que vigiléis las plagas de los insectos. Me voy a quedar con las atrás. Aquí hay dos que salen así en V. Una hacia el lado de esta rama principal y otra hacia donde no hay ramas. Voy a podar la que se queda en medio, para que esta de atrás, en un momento dado la podamos hasta forzar para atrás. Ya veremos, de momento me la voy a quitar de encima. Es época de abonos de liberación lenta, es época de que miréis las plaguitas de los insectos, aplicar insecticidas. Si la habéis hecho trasplante y si tenéis algún producto, aplicarlos para el fortalecimiento de raíces. Todas esas cosas tenéis que tenerlo controlado. El control de la planta no se basa en una aplicación de nada, ya sea de poda, ya sea de insecticida, es continuo. Esto está vivo y hay que irlo vigilando. Generalmente cuando aplicas un insecticida lo que haces es matar lo que tienes ahora mismo encima de la mesa, pero hay huevos, hay larvas y todo eso no se quita, eso es con constancia. Hay que ir aplicando los productos. Bueno, estoy intentando ir despejando el árbol para poder ver, porque hay momentos en los que no se veía nada. Lo que os decía, las aplicaciones de todas esas tipos de cosas son periódicas. Aquí a lo mejor hay que hacer 4 podas en la temporada, entre primavera y verano. Pues cada vez que hay brotes nuevos hay un peligro de que haya un pulgón, hay un peligro cuando la hoja es un poco más vieja, ataca la araña roja. Todas esas cositas hay que tenerlas muy controladitas. Cada X tiempo, yo siempre digo lo mismo, cuando huela abono, abona. Cuando hay mosquitos, cuidado con los insectos. Cuando viene el calorcito empiezan a eclosionar todas las larvas del invierno, y si tú controlas el nido es fácil acabar con ello. Ahora, como dejes que crezca y la plaga se desarrolle, vas un poquito vendido. Es muy difícil quitársela luego de encima, y además las plantas son como las personas, si tienen un accidente no vuelven a ser las mismas, se recuperan, pero no vuelven a ser las mismas. Un accidente puede ser una falta de riego. Yo tengo ahí un ejemplar de ceniciento, de sáliz ceniciento, que por una ausencia de riego se ha secado medio árbol, de arriba abajo. Si lo saco en alguna poda de esta primavera ya os lo enseñaré. Bueno, estamos intentando, lo que os digo, definir por lo menos las alturas para ir viéndolo y luego ya rematar la poda. El olmo parvifolia. Este en concreto es marescente. Hasta que no empiezan los brotes de la siguiente brotación de hojas, no se caen las antiguas. Puede pasar todo el invierno con hojas. Sí, son hojas que no tienen la misma vida. Son hojitas que no tienen la misma vida. Pero hasta que no salen estas de esta primavera, no las tira. Lo que digo, buscamos las que salen hacia arriba, las que se cruzan. Y acordaros siempre de que la rama no deja ver el árbol. Entonces hay que ir despejando. Una ramita cruzada, una ramita hacia arriba, te destroza toda la... Eso hay que medirlo bien. Bueno, y aquí vamos a quitar de estas dos. Estas son las que os decía que estoy guardando para crear una rama nueva. Aquí. En este hueco que tenemos voy a crear una rama nueva, una aquí. Y esta seguramente las quite. La voy a dejar la del medio. La veo un poco vacía. Como este árbol, esta variedad tiene la facilidad de echar rama,
Si acaso la quiero compensar en otra vez, la compensaré. Entonces nos vamos a quitar esta de aquí. Ahora la remataré en el corte, por este lado. Esa de ahí, esta de aquí. Lo que decía, se va podando de arriba abajo para ir despejando y para ir viendo lo que vas necesitando. Tenaza de corte cóncavo, cuidadito, se mete para adentro ella solita. Quiero acabar me está molestando esto para trabajar, pero quiero ir acabando porque luego se me va de la cabeza dónde he hecho las cosas y no encuentro. Luego te das cuenta porque dices, leche, ahí tiene un bulto, el ombligo en vez de salir para adentro. ¿Qué es lo que hace esta tenaza? Que mete el ombligo hacia adentro, sale hacia afuera. Y luego ya es más difícil quitarlo. Entonces hemos dicho que es ahí. Esta de aquí, fuera. Bueno, seguimos con la poda del Parvifolia. Una de las cosas por las que se hacen estas podas es porque no, la frondosidad del árbol no deja pasar luz a las ramas interiores, con lo cual las ramas acabarían secándose, acabarían muriéndose. Entonces tiene que estar despejadito todo para que entre luz, ¿vale? Eso es importante. Lo que decíamos, buscamos las que salen hacia arriba, las que se cruzan. Cuando cortéis la hojita, controlar el tramo de hoja que cortáis por donde va a brotar la siguiente brotación. Eso es importante. Ahora mismo estoy cortando todo lo que subo en esta altura de rama. Aquí lo vais a ver claro. Aquí se ha desfogado. Pues no fue muy potente la poda que le hice este invierno. Lo que sí es cierto es que he echado el abono quizás un poquito pronto. Pero bueno, tampoco es malo, ¿no? Peor hubiera sido que estuviera pobre. Así da más entretenimiento. Una de las cosas por las que me gustan a mí las plantas es por el contacto con la naturaleza. Yo antes era florista, con lo cual las plantas ya me gustan y ahora trabajo visitando viveros, con lo cual el contacto con las plantas es completo. Siempre que tengo interés por alguna planta, alguna curiosidad, le pregunto a algún profesional. Cuando tengáis alguna duda, hojita que tiene alguna mancha, hojita que tiene un bicho, cualquier cosa, cogéis una rama cualquiera, como esta que vamos a cortar aquí. Una ramita, se la lleváis al profesional, al vivero, y él seguramente, viendo la mancha, viendo la mordida, viendo los huevos, te va a saber decir lo que es y te va a dar un producto que te va a solucionar la vida. Siempre que, cuando no veáis claro en la poda, dejarlo, ya despejaremos por otro sitio y ya veremos por dónde tenemos que entrar, ¿vale? Lo que os decía, siempre que tengáis alguna duda, los profesionales. Y si os gusta esto,
observar plantas, observar vídeos, observar ejemplares en el parque, observar incluso a un jardinero trabajando. Si os gustan estas cosas, aprenderéis seguro. Y leer, cuando tengáis dudas, preguntar y leer. La información no ocupa lugar. Y si es por algo que te gusta, mejor todavía. Bueno, vamos a empezar a despejar ahora las que bajan por aquí. Cuando unas ramas se meten con otras, se cruzan con otras, no podemos definir la forma del árbol. Entonces vamos poquito a poquito y poquito a poquito vamos a ir viendo cómo el árbol se va definiendo. El árbol te ofrece, siempre te ofrece, tú solamente tienes que ir cogiendo. Estas pequeñas poditas, estos pequeños cortes, tenéis que dejar siempre lo que os digo, saber hacia dónde va a salir la siguiente. Si la rama está, si tú podas así, aquí siempre te va a brotar esta. Si tú podas en esta, siempre te va a brotar la otra. Eso lo tenéis que tener controlado. Para que al brotar salga de cierta manera, como tú quieras que salga, pero que salga. Luego en invierno, cuando el árbol se despeja, todos estos piquitos que vamos dejando es cuando los vamos a ir limpiando. Aparte que el invierno hace sus podas naturales, ¿eh? El invierno también va podando por su cuenta. Bueno, voy a quitar un tensorcito que tengo puesto aquí. Yo utilizo tensores, casi nunca alambro las ramas. Este lo tengo anclado a una rama, a una raíz que tiene ahí fuera, de la raíz a la rama, y lo que consigo es que la rama que estaba ahí arriba vaya bajando, ¿vale? Lo pongo aquí para luego volverlo a aplicar si veo que hace falta, si no igual ya se queda así. Se habrá tirado con el tensor aproximadamente 4 meses. Claro, tampoco era una rama que estuviera tiesa, pero ayuda. Me gustan más los tensores porque dejan menos huella. Vamos, tan menos huella como que con el plastiquito ya está cubierto. Una nada más. Y aparte te evita, si esa rama la tuviera alambrada y ahora la quisiera desalambrar porque deja marca, cuando la alambré era invierno. La rama estaba sin hoja, muy bien, muy bonito. Ahora me toca desalambrarla y voy a destrozar todo. Entonces, con el tensor se acabó el alambrado. Es interesante dominar el tema del alambrado, ¿eh? Muy interesante. A ver si hacemos alguno y lo alambro. Eso ya será para el invierno. Pero que da mucho más trabajo también. Aquí lo que os decía, voy a provocar que la siguiente salga hacia este lado. Entonces, cortamos la que salía para ese lado. Acordaros siempre de daros perspectiva. Si estáis encima del árbol no lo veis lo que hacéis. Vamos a por esta.
Estoy podando esta y está cayendo todas las hojas a esta otra. Ahora, como voy a manipular aquí, se irá vaciando sola hacia abajo. Esa es una de las razones por las que se empieza a podar por arriba. Bueno, esta viene desde ahí enfrente. Se le ha dado muy bien este invierno. Lo que os digo, a lo mejor me he pasado con el abono. Pero bueno, no es malo. Ahora estoy utilizando abonos ecológicos de cierta marca. Casi todos los productos que se están vendiendo ahora son ecológicos. Se utiliza, por ejemplo, de algas, se utiliza guano, se utiliza como insecticida, se utiliza en otras plantas. Más que insecticidas, ahora mismo lo que se están utilizando son productos para matar al animal, pero no sino por el estómago. Le introduce unos temas que el animal no los digiere y se muere de un rollo del estómago. Bueno, parece que se va definiendo ya un poquito más. Esta de donde viene. Cortar con cuidadito, que siempre hay tiempo para volver a... Esta viene directamente desde abajo. Cortar con cuidadito, que siempre hay tiempo para cortar. Luego cuando acabemos, ya veremos a ver lo que hacemos. Y acordaros de que aunque pase algo raro, tú siempre vas a poder rematar en invierno, cuando el árbol esté despejado de hojas y vea realmente toda la estructura. Y no tengáis prisa. Si se os da un poquito bien el tema, seguramente los acabarán cuidando vuestros nietos. Con que se os dé un poquito bien, los cuidarán vuestros nietos. Vosotros simplemente seréis sus jardineros. Y tenéis que tener tiempo para mirarlos, para observarlos y para tenerlos bien controlados. Tener cuidadito. Ahora, por ejemplo, en primavera hay que empezar a regarlos bien. Toda esta masa verde necesita agua. Agua que hace 2 meses no le hacía falta. Y eso lo tenéis que tener controlado. Yo utilizo macetas un poco más grandes, por una de las razones para estar despreocupado despreocupado entre comillas, de los riegos. Utilizo una maceta un poco más grande y tierra más esponjosa, con lo cual se retiene la humedad bastante más. Ya os digo, vivo en un clima muy seco, Madrid, y así me despreocupo un poquito. Luego además en invierno también le protege, al tener más tierra está más protegido. Bueno, seguimos lo que os digo, con las que salen hacia arriba. Cuando empecé a hacer los vídeos dudé entre si cortarlos o no cortarlos, pero al final aunque son más largos, quizás son menos entretenidos, pero por lo menos se ve todo el proceso
el principio y el fin. Este creo que ya lo he trasplantado, que ya se ha visto el trasplante. Por lo menos la poda de invierno sí la tengo grabada. La poda de invierno, lo que os decía, importante. Daros perspectiva. Si no, al podar encima del árbol no lo vemos. Luego cuando el árbol está despejado se ven bastante más cosas que cuando no lo está. Aquí, aquí. Fijaros, la hemos podado hace 25 o 30 minutos y ya se está secando el corte. Aquí está creciendo nuevo. El olmo parvifolia, lo que os decía, es muy dado a echar brotes. Por cualquier lado, donde hubo una rama, te recuerda que la hubo. Lo que os decía antes, si nos cargamos alguna rama gorda, masticorte, que lo tengo por ahí. Protegerlo. El masticorte lo protege de los hongos, hace que los nudos sean más, que los cortes, los ombligos sean bastante más suaves y desaparece solo. En cuestión de 2-3 años desaparece. Primero lo que sube y lo que baja. Lo que sube y lo que baja para ir despejando la ramita y luego ya vamos tanteando. Porque si te cargas otras cosas y luego quitas esto y dices, joder, pero si eso no... Primero lo que realmente sobresale. Siempre cuando vayáis a cortar, intentad meter la tijera cerrada. Cuando llegáis a la rama, abrís. Porque si metéis la tijera abierta, vais arrasando con todo lo que pilláis. Entonces, primero, la punta de la tijera cerrada. De tal manera que tú puedes meterla y ahora ya, donde quieras, abres. Has salvado todas las hojas. Y el corte, ya sabéis, si queréis que salga para un lado, a un lado, y si queréis que salga para el otro, al otro. De muchas de estas ni os preocupéis, eso va a volver a brotar y va a volver a brotar y va a volver a brotar. Ya os digo, de estas podas a lo mejor hay que hacer 4 en el año, así de primavera a verano. Con cuidadito, tijerita cerrada y luego abrimos y cortamos. Tijera cerrada al entrar. Importante. Evitaré muchos accidentes. Otra cosa que hay que hacer en estas podas es definir la rama. Ahora por el otro lado lo voy a decir.
que hay una que hay que darle lo que os digo, hay que hacerle justo lo que digo, definirla. El olmo parvifolia tiene la hojita muy chiquitita, con lo cual meterte ahí dentro hay veces que es complicado. Pero bueno, paciencia. Llevamos esperando desde el otoño para verlo así, pues ahora a disfrutarlo. Si le has hecho una buena poda de raíces, esto también compensa la poda de raíz. El quitar follaje hace que la raíz también tenga su tranquilidad, que no vaya tan acelerada, no necesite tanto transmitir tanta energía. Bueno, pues aquí seguimos con la poda del parvifolia. En lo que estaba pasando al ordenador todo esto, me he estado rematando con la tenacita los cortes así más gordos que he ido dando, y me he fijado que estas dos ramitas que había dejado aquí, no voy a respetar la forma que tenía. Si acaso me vuelve a ocurrir que dude como me las va a ofrecer el árbol, en otra ocasión a lo mejor las cojo. Ahora mismo no. Así que voy a rematar. Voy a rematar. Me da miedo esta tenacita porque enseguida se mete. Bueno, vamos a seguir con lo que íbamos. Estamos aquí con la podita, a ver si me da tiempo a acabarla, porque ya se me ha cortado 2 veces. Bueno, llevaremos aproximadamente como 40 minutos o por ahí, 1 hora, como mucho. Pero es que claro, lleva su tiempo y no lo quiero hacer deprisa porque no merece la pena hacerlo deprisa. Si me quedo sin pila y no puedo acabar, pues mira, lo siento. Pero esto lleva su tiempo y hay que respetarlo, no se puede hacer deprisa. Y si no, pues lo dejaré, acabaré la poda otro día y lo grabaremos entero, o lo que sea. Bueno, pues lo que decía, que estas cositas llevan su tiempo. Y llevas esperando todo el invierno para verlos así, y estos momentos hay que disfrutarlos. Sí señor, hay que disfrutarlos. El árbol lleva sus trabajos de poda, lleva sus trabajos de trasplante, sus mantenimientos. Los mantenimientos en las plantas es igual que en un vehículo. Si no lo respetas, el coche va tirando, sí, va tirando, pero luego te da un problema de una cosa, te da un problema de otra cosa. Pues con las plantas pasa lo mismo. Si no respetas las cosas, vas mal. Y casi todas las cosas que se le hacen a las plantas, lo primero que tienes que hacer es conocerlas un poquito, fijarte en ella. Igual que cuando ves a tu pareja o a tus hijos, o a tu jefe, sabes que están de mal humor o de buen humor, tú tienes que aprender a conocer a tu planta para saber cuándo está mal y cuándo está bien, cuándo le pasa algo, por qué se le está cayendo esa hoja, por qué salen tan largos los brotes, por qué salen blandos. Hay cantidad de preguntas de esas que tú, conociendo tu planta, enseguida las detectas. Si no, si cuando tú te das cuenta de una planta es porque está mal, muy mal está ya. Tienes que detectarlo antes. Lo que decía antes, observando la planta y estando pendiente de ella. Si tú tienes por norma cuidarla, sus riegos, sus abonos, sus cosas, su mantenimiento, pues la planta te lo demostrará así. Si no, pues también te lo demostrará, pero de otra manera.
eso se ve. También es cierto que esto es un poquito como los experimentos. Si no sabes, es prueba, error, prueba, error. A todas las personas que cuidamos plantas se nos ha muerto alguno, ¿eh? Seguro y seguro que alguna más se morirá. Y una vez que pasa dices, ¿y por qué ha sido? Pues ha sido por esto. Lo apuntas y aprendes. Bueno, lo que decían, vamos a intentar definir esta parte del tronco. Voy a quitar esta hojita para que se vea bien. Voy a limpiar esto primero para que se vea bien lo que os digo. Perspectiva. Esto tiene 3 volúmenes. Si no dais vuelta, si no veis lo que estáis haciendo, no se ve nada. Y aparte las ramas no te dejan ver. Hay que despejar para saber realmente hasta dónde quiere llegar. Bueno, vamos a ello. Para ello voy a utilizar la tenacita pequeñita. Es una tenacita chiquitita de electricista, pero que me va bastante bien para estas cosas. Si acaso no remato bien con esta, le pasaremos la otra tenaza y enseguida está lista la cosita. Bueno, ¿veis? Lo que decía, que una ramita no te deja ver el tronco. Una simple ramita. Entonces, todas estas cosas lo tenéis que tener observado, saber lo que buscáis en la planta y lo que decís, seleccionar lo que la planta va ofreciendo. Si tú conoces tu planta, sabes que tarde o temprano vas a tener un brote. Por ejemplo, aquí siempre va a haber un brote. Tarde o temprano echará 1 o 5 o los que quiera. Pero ahí siempre tienes una posibilidad de una rama. En otros sitios, en otros nudos, en otras ramificaciones también lo hay. No en todas las plantas, pero bueno. En estas sí. Vamos a cambiar el arma. ¿Veis? 4 ramitas y ha hecho que se defina perfectamente todo eso. Siempre estar seguro de dónde estáis hurgando. Y buscarle el sitio para entrar. Las herramientas que que yo utilizo por lo menos son bastante básicas, pero me hacen el mismo trabajo que otras más sofisticadas. Porque os digo, siempre que entréis con los instrumentos para adentro, tener cuidadito con cómo entráis y hasta dónde queréis llegar. Hay muchas veces, aquí por ejemplo he tenido que poner como cuerpo el dedo, para que no siguiera arrasando con la madera. Hay muchas veces que vale más la paciencia y el intentar ver cómo lo apañas, que el ir directamente a por una herramienta y no saber qué vas a hacer con ella. Si se te da bien manejar la navaja para maderitas o para lo que eso, pues mira, oye, a lo mejor te maneja bien con la navaja.
zona. Lo primero, lo que os digo, lo que sale hacia abajo descaradamente, lo que desvirtúa toda la forma del árbol. Y conservar las que queremos que vayan hacia arriba, claro, vamos. En mi caso no quiero que vayan hacia arriba, lo que busco es que se vayan extendiendo, que vayan ramificando hacia afuera. Y parece que se va consiguiendo. Luego lo que os digo, ahora a lo mejor simplemente se consigue es esta visual del fondo, pero luego en el invierno ya le sacaremos lo que buscamos realmente. Estos ahora son cortecitos que el árbol enseguida los va a asumir y los va a pasar para adelante. Si acaso hay alguno gordo, el masticorte, y si hay que rematar mejor el corte, oye, pues se remata mejor el corte y ya está, no pasa nada. Pero eso es cuando mejor se ve en el invierno. El árbol está despejado de hojas y te deja trabajar bastante bien. Ahí ya tienes que pensar en lo que quieres buscar y en lo que estás creando. Esa la voy a dejar para que tiren un poquito. Siempre se queda alguna, luego ya cuando lo vas observando dices, mira, esa no la he cortado. Bueno, los repasos no están nada mal, por eso se llaman repasos. Y con esto, como está vivo, tenemos todo el tiempo del mundo para repasar. Estas descarguitas ya os digo que le van bastante bien. Hacen que la planta no tenga tanto estrés, no tenga que trabajar tanto. En las rosáceas, con los frutos, pasa lo mismo. No es bueno conservar todos los frutos porque tanta energía que se transmite al fruto para que salga para adelante perjudica, puede que muera alguna parte del árbol. Entrar con la tijerita cerrada, evitará accidente, ya lo veréis. Y una vez localizada la rama, corte. No cuesta nada, entras con ella cerradita y cuando estás al lado de la rama que buscas, abres y pum. Quizás te cueste más acostumbrarte que el hecho de hacerlo. Seguramente. Ahora ya, como ya se va viendo más clarito, ya es más fácil el ir rematando. Un par de vueltecitas y ya está. A la vez que cortas,
seleccionas lo que os digo, para dónde quieres que vaya la rama. La rama nueva que brota. Y lo que os digo, siempre se pasa alguna, hay tantas. Luego también cada uno tiene su concepción del tema. Y una cosa, yo lo hago así porque a mí así se me da bien. Y un consejo, por favor no me dé usted consejos, equivocarme solo. Cada uno, yo lo hago esto como un aficionado, no soy maestro de nada ni nada de nada. Pero a mí personalmente los trabajos que les realizo a las plantas me van bastante bien. Por lo menos para entretenerme. Bastante. Que es lo que busco. Podría hacer la poda mucho más rápido arrasando, pero voy cortando ramita por ramita. Creo que el árbol también lo agradece. Y si no, sí que sería ya un descontrol. Si se hiciera arrasando, porque brotaría por cualquier lado, por donde quisiera. Luego acordaros de limpiar los restos de poda para que no aniden insectos. Y daros perspectiva de vez en cuando para ver lo que estáis haciendo. Casi todas estas, hay algunas que todavía no han brotado. Estas no han brotado, estas no han brotado. Ya en la siguiente poda me imagino que ya habrá brotado todo. Le vamos a colocar el tensor que tenía. Voy a ir aquí. Aquí, para pronunciar ese ápice. Queremos que haga una forma que continúe un poquito por allá. Os decía que hay algunas que todavía no han brotado, sobre todo las que no estaban orientadas al sol. Pero bueno, aquí hay una buena. Voy a dar el masticorte, que como he dado muy poquitos cortes de esos, seguro que se me va a olvidar. No tengo que darle a ninguno más. Y si lo dejo, seguro que se me olvida. Ya no voy a tocar más la rama, con lo cual no me voy a manchar. Es que si lo aplicas cuando vas podando, acabas con las manos llenas del masticorte. Vamos a ver si acabamos la poda.
Bueno, lo que decía, que esto es cuestión de mantenimiento. De intentar echarle unas horitas de vez en cuando. Y de cada poquito pues estar encima de tu platita. A mí personalmente las de interior no se me dan. Solamente tengo plantas de exterior. Y bueno, ahí vamos. Unas se dan mejor, otras se dan peor. Algunos años algún trasplante que se olvida y se te muere una conífera. Las coníferas, el trasplante es muy importante. Cada 2 añitos o así, trasplante. Los caducifolios tarda más, los caducos. Puedes estar 4 o 5 años tranquilamente. También depende de cómo sea la planta y de cómo... Todos estos arreones que pega de tirar hoja, también los pega de tirar raíz. Entonces la raíz también hay que cuidarla. Hay síntomas que te dicen que la planta ya necesita un trasplante, que la raíz no va bien, que se mueran ramas y cosas de esas. Que se mueran partes del árbol. Un poquito de más corte. Bueno, pues lo que decía, creo que la poda casi está concluida. Que no se me olvide, acordaros siempre cuando acabáis de trabajar con la herramienta, mantenerla limpia para futuras podas y por si os entretenéis con otra planta, que cada planta tiene su pH.